Amables televidentes del canal Univalle TV, bienvenidos a La Quinta Silla, un programa institucional de opinión con el que queremos aportar a la democracia en esta oportunidad y en la última semana previo a la segunda vuelta presidencial, con las miradas, con las opiniones de dos mujeres del occidente colombiano que en este momento cada una está jugándose la posibilidad de llegar a la vicepresidencia de la República. En esta oportunidad saludamos a Francia Márquez, que es fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Francia, bienvenida, buenas noches. Hola Gildardo, buenas noches, muchas gracias por la invitación a este programa. Saludo a todo el suroccidente colombiano, a la gente de la Universidad del Valle y por supuesto a toda Colombia. Pues un territorio en el que usted juega de local, Francia, porque yo creo que desde el ingreso los guardas estaban muy pendientes esta tarde buscando un espacio para tomarse una foto con Francia, y es un fenómeno que se replica, que se repite. Lo vi también en el debate de las fórmulas vicepresidenciales en la Universidad de Santiago de Cali. ¿Cómo ha sido vivir todo esto, toda esta avalancha, todos estos seguidores de Francia Márquez en torno a un liderazgo que usted fue construyendo desde el departamento del Cauca? Bueno, primero decir que esa universidad siempre ha sido como mi casa, ¿sí? Siempre he tenido la acogida de los jóvenes, que aquí pues, digamos, se siembra la esperanza aquí desde la Universidad Crítica, de aquí de la Universidad del Valle, de la educación crítica. Y bueno, eso ha sido un liderazgo que empezamos desde muy niña. Empecé mi liderazgo por la sensibilidad humana frente a las luchas sociales, frente a las injusticias, y la empecé desde el arte, desde la cultura, y bueno, hoy estoy acá. A veces miro hacia atrás y me pregunto, uy, ¿cómo hice todo esto? Claro, además porque Francia, a veces es bueno no ponerle límite a los sueños, ¿no? Y usted ha dado ejemplo de eso. Se preparó, demostró que una mujer que provenía de Yolombó, en Suárez, sí, podía llegar a lo más alto. ¿Cómo le ha cambiado la vida? Porque ya venía usted con unos liderazgos muy importantes, gana el Premio Nobel Ambiental, reivindica una lucha por el territorio como espacio de vida, pero ahora está a punto de convertirse en la vicepresidenta de Colombia. Sí, yo creo que pues lo que más me ha cambiado ha sido en términos de ir a mi casa, ir a mi territorio, a mi comunidad. Eso siempre es una limitante, pero que se entiende, pues hacer política en un país como este eleva los niveles de riesgos, y eso significa pues tener las precauciones y los cuidados necesarios, pero también con mucha alegría de recorrer toda Colombia y ver a tanta gente con tanta necesidad del cambio. Cuando me encuentro a mayores, a jóvenes que me abrazan y a veces hasta lloran diciendo, Francia, gracias por lo que está haciendo, por devolvernos la esperanza. Yo pues a veces me quedo sin palabras y también me echo mi lagrimazo. Pero eso está muy bien. Pero a veces también, pues les digo, la esperanza no es tanto Francia o Gustavo. La esperanza del cambio son ustedes, ¿no? Y lo digo ahora, ¿no? Es el pueblo colombiano que tiene que tomar las decisiones. Yo solo estoy colocando, y Gustavo, una mirada política, unas propuestas, y quien tiene que tomar la decisión de esas miradas y esas propuestas es el pueblo colombiano. Es el pueblo colombiano que tiene que decidir, y bueno, esperamos que decidan de la manera correcta. Esta vez esperamos que no nos equivoquemos, que nos colocamos del lado correcto de la historia. Francia, pero ¿cómo hacer para lograr justamente que esa esperanza a la que usted se refiere, la que encarna el proyecto del Pacto Histórico de Gustavo Petro y usted, pueda materializarse en una eventual presidencia de Petro, de tal manera que no vaya a generar un desencanto, de tal manera que se pueda plasmar una educación pública fortalecida, bajos costos, una mejor calidad de vida, para que la gente al fin pueda vivir sabroso, como usted lo plantea? Bueno, yo creo que Gustavo Petro ya gobernó, ¿no? Y gobernó en Bogotá.
y la gente vio el cambio de su gobierno, vio el cambio en términos de atender a las poblaciones más desfavorecidas. A pesar de los ataques, a pesar de que intentaron tumbar su gobierno, si usted va a Bogotá y sobre todo a las comunas, sí, la gente vive agradecida por el cambio que dio en educación, en salud, sí, en vivienda. En el tema de seguridad, ¿no? En seguridad, en generar condiciones distintas, condiciones de vida para la gente, y eso es un ejemplo de lo que vamos a hacer, ya no solo en una ciudad, en una región, sino en todo el país, ¿no? Yo he sido una mujer incansable, luchando por los derechos de mi pueblo, luchando por los derechos del medio ambiente, así, y con hechos. Tampoco ha sido de discursos, ha sido de acciones. Yo me la he jugado por la paz en este país, y no de discurso, sino la paz que nos toca disputarla en medio del conflicto armado. Desde el territorio, Desde ¿no? el territorio. Porque es que a veces se habla de paz y es mucho más cómodo hacerlo desde los escritorios y desde la esas ciudad. oficinas cómodas bogotanas. Pero otra cosa es Toribío, Caldono, Guachené, Suárez, Sí. en donde usted nació, Buenos Aires, en donde el conflicto armado en los últimos 50 años nos ha arrebatado tantas vidas y nos ha generado tanto desplazamiento de comunidades. Entonces creo que eso es una perspectiva totalmente distinta. Y tal vez por eso, Francia, usted llega a la campaña de Gustavo Petro no como una figura decorativa, sino que llega a aportar esa visión de territorio, aportar esa identidad que la gente siente cuando la escucha. ¿Cómo ha sido ese fusionar esas dos miradas de país? Yo creo que una mujer como yo, con carácter, jamás se dejaría utilizar para ser una figura decorativa. Estoy dispuesta a construir colectivamente con Gustavo Petro, aún sabiendo que tenemos caminos de luchas diferentes, ¿no? Caminos de lucha que ahora nos encontramos en medio de la diferencia para construir y aportar a la construcción de este país. Le apostamos a la paz, le apostamos a la educación, ¿sí? Como una forma de crear oportunidades para la juventud. Le aportamos al arte, a la cultura, al deporte, como una forma de sanar nuestra nación tan dolida, tan rota por el conflicto armado. Le apostamos al parar el hambre, detener el hambre, y esto implica la atención del campo colombiano. Gran parte de los gobiernos que hemos tenido han dejado el campo colombiano olvidado, ¿sí? Hoy es nuestra oportunidad para atender el campo, para priorizar la recuperación de la soberanía alimentaria para el país. Le apostamos al turismo como una forma de generar economía, de generar empleo, de generar bienestar y de generar alegría, ¿no? Porque visitar a un lugar agradable, conocer historias, memorias de los pueblos como una acción de ingresos, desde un turismo sustentable, desde un turismo ecológico, es una oportunidad enorme para desarrollar nuestro país. Le apostamos a contribuir con nuestra acción de gobierno a frenar la crisis ambiental que vive el planeta, y esto yo creo que es el compromiso más sólido que puede tener un gobierno hoy, donde estamos en crisis ambiental. Mire, ahora mismo usted ve estos meses que eran mes de verano, está lloviendo todos los días, la gente está inundándose, en otros lados mucha sequía, y entonces ese desequilibrio Nos recuerda a toda la tarea que tenemos por delante. Sobre si el cambio climático nos desafía como humanidad a tomar otro rumbo frente a la política, frente a la forma de hacer gobierno, frente a nuestra vida, ¿no? Hoy tenemos que pensar nuestra vida alrededor del agua, de los ecosistemas y de la naturaleza, y no sobre estos. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y convencida por erradicar las violencias, hacia las mujeres, las violencias hacia los pueblos históricamente olvidados y excluidos, indígenas, afrodescendientes, campesinos, erradicar las violencias que vive a diario la comunidad diversa LGBTIQ+, y bueno,
juntos, juntas, entre todos, todas, todes, vamos a cambiar este país. Ese es un buen resumen de su aporte a esta campaña de Gustavo Petro. Bueno, su activismo e incidencia social y comunitaria se ha dado desde la defensa del territorio. ¿Cómo reivindicar esas comunidades afrodescendientes, sobre todo, que tanto le siguen, que tanto esperan de usted, Francia, cuando algunas de ellas ni siquiera son dueñas de su territorio? Y voy a hablar de la playita en Buenaventura, amenazados por un macroproyecto. Voy a hablar de la Boquilla en Cartagena, que ayer me hablaban y me decían, pregúntele a Francia por nosotros. ¿Cómo se ha pensado desde la vicepresidencia reivindicar esas comunidades que hacen parte de su propuesta? Por un lado, creo que el reconocimiento, el respeto y la construcción participativa con los pueblos étnicos es parte de lo que definió nuestra constitución política que no se ha implementado, ¿no? El artículo 7º de la Constitución establece el Estado pluriétnico, multicultural, sí reconoce la protección de la diversidad étnica y cultural, y eso no se ha dado. Sobre todo cuando esa protección pasa por reconocer los territorios colectivos y ancestrales que estas comunidades tienen, sus derechos colectivos ancestrales, su ejercicio de gobierno propio. Entonces, pues eso ha sido parte de mi lucha desde niña, he luchado por eso. Así que, por supuesto, respetaremos, reconoceremos y trabajaremos de la mano de los pueblos étnicos que han estado olvidados en la política colombiana. Yo sé que en los últimos años los gobiernos que hemos tenido han sido gobiernos que han puesto en entredicho los derechos colectivos de los pueblos étnicos. Hoy yo creo que reconocer eso es avanzar en profundizar la democracia colombiana y es erradicar el racismo estructural que estos pueblos han vivido. Entonces no solamente es el reconocimiento, sino que hay una deuda histórica. Hay que dejar de hablar de la deuda histórica y hay que empezar el pago de esa deuda, que no es como quieren tergiversar lo que hemos venido planteando, de que queremos quitarle a los ricos para darle a los pobres. No se trata de eso. Lo que se trata es que el Estado nunca invirtió en esos territorios. Hoy el Estado tiene que invertir la pirámide, ¿sí? Y invertir mayormente los recursos en esos territorios que históricamente estuvieron borrados, estuvieron silenciados o, como dice la gente, donde el Estado nunca llegó. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV. Nos acompaña Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, y ya regresamos con la segunda parte de este diálogo.